La psicología del pueblo dominicano ha sido definida desde muy temprano, desde el siglo XVIII, comenzando con José Ramón López, que escribió unos ensayos, Eugenio María de Hostos, que también escribió algo sobre el carácter del dominicano, pero también Pedro Francisco Bonó escribió sobre cómo era la formación del pueblo dominicano y algunos aspectos relacionados con la parte etnográfica de la ciudadanía dominicana. Pero quien más caracterizó, desde un sentido incluso hasta negativo, fue el doctor Francisco Moscoso Puello en su libro Cartas a Evelina. Y posteriormente lo hizo en los años 60 don Antonio Zaglul, Toñito Zaglul, con una serie de artículos que fueron recopilados en un libro que se llamó Apuntes, aunque ya antes él había publicado Mis 500 Locos. Yo quisiera, luego han seguido otros muy destacados profesionales e intelectuales dominicanos trabajando este tema, pero esta semana, comenzando con el doctor Segundo Inver Brugal, vamos a hablar sobre la psicología del pueblo dominicano. Segundo es un reconocido psiquiatra dominicano, es un profesional que ha publicado varios libros, está viviendo entre el exterior, Estados Unidos, Londres, Francia y República Dominicana, donde viene con frecuencia. Está aquí con nosotros y vamos a hablar sobre el pueblo dominicano. Y la primera pregunta es, ¿se puede definir la psicología de un pueblo? Esa es una pregunta muy importante. Entre paréntesis, en el periódico de ustedes, en Acento, hace aproximadamente, creo que 4 días, Ilonka Nacidit, que hace unas publicaciones exquisitas, publicó algo sobre Manuela Mota. Sí. Y ella también, en los 1800 y tanto, también hacía una definición ahí de lo que ella sentía que era el pueblo dominicano en aquella época. Manuela Mota. Terrible, sí. También. Excelente, bueno, sí. Pero volviendo a la pregunta, lo primero que se tiene que tener en cuenta, que la psicología de un pueblo es como el lenguaje, es como la música, es como la cotidianidad en las costumbres. La alimentación, sí. La comida, que va cambiando con el tiempo. O sea, el país de Moscoso Puello no es el mismo país de Toñito Zaglul, sí. Antonio Zaglul, el profesor Zaglul, ni siquiera ya es el mismo país de Sánchez Martínez, es un país diferente cada vez. Hay una evolución muy grande. Entonces, dentro de esa evolución tenemos que sacar un denominador común que abarque a todo. Entonces, ese denominador común es lo que sigue siendo la característica principal, le hace nuestra cultura, nuestro espíritu nacional. ¿Cómo se puede definir entonces, segundo, la psicología del pueblo dominicano? La psicología del pueblo dominicano tenemos que tener mucho cuidado, porque hacer generalizaciones, que la voy a hacer, es muy peligroso, porque el pueblo dominicano es muchos pueblos dominicanos. No es lo mismo una persona que todavía vive en el campo que una persona que vive en un barrio marginal de la capital, que una persona de clase media, que una persona rica, que un político recién millonario. Son culturas diferentes, son pueblos diferentes, casi no se comunican en el sentido cultural ni cómo viven. Una persona de un barrio marginal de la capital no entendería, no se comunica con una persona de clase alta dominicana, no tienen absolutamente nada que ver. Pero esas son individualidades. De grupos sociales. De grupos sociales. Ahora, el dominicano actual, yo tendría que, vamos a decir las características positivas, porque uno siempre vive hablando de la característica negativa. No, y nos hemos acostumbrado desde el pasado a decir lo negativo. Sí, el pueblo dominicano, a mi entender, y eso también hay que señalarlo, hay que hacer estudios cuidadosos, porque ahora estamos haciendo y hablando yo y quizás mis compañeros desde la observación por nuestra profesión, por nuestro trabajo clínico y porque somos curiosos de interpretar los grupos sociales y los seres humanos. Pero el dominicano es una persona generalmente, y yo creo que eso nos viene de nuestro origen africano, que es una persona alegre, bullanguera,
musical, porque como el africano, eso es lo que hace que nosotros podamos ocultar la depresión que llevamos dentro. Ah, llevamos dentro una depresión. A mi entender, llevamos motivada llevamos dentro una depresión como sociedad que en apariencia está cubierta, porque lo primero que dice un extranjero cuando llega es: el dominicano es alegre, es bullicioso, sí, es musical, sí, es acogedor. Todo eso es verdad. Pero a mi entender, esa alegría de nosotros los dominicanos esconde una depresión, principalmente en las grandes mayorías, porque este es un pueblo que ha sido sistemáticamente abusado por sus clases superiores. Hay un artículo de don Antonio Zaglul que está precisamente en el libro Los Apuntes, que se llama Brevísima y traumática historia de un pueblo. Correcto. Y entonces utiliza la historia para decir que el pueblo dominicano es un pueblo traumatizado. Traumatizado. Entonces hay una coincidencia entre lo que en el año 68 Correcto. escribió don Antonio Zaglul, sí, y lo que tú nos estás diciendo. ¿Por qué? Fíjate, hay un dato muy importante que todo el que estudia la psicología del pueblo dominicano tiene que entender. Hace mucho tiempo, no sé decirte la fecha ni el autor, se hizo un estudio aquí, un estudio, quiere decir que fue una cosa científica, y había cerca más de 50% de los hogares dominicanos que carecían de figura paterna. La figura, bueno, hay un 33% de hogares dirigidos por mujeres, o un 35%. Y cerca de un 50%, quizás más, que no tienen figura paterna. ¿Qué quiere decir? Sí. Que la figura paterna o no existe porque es una madre soltera con 5 o 6 hijos de padres diferentes, o la figura paterna, ya sea por su trabajo, por indiferencia o por el machismo, que no atiende mucho el hogar, sino que el padre es más bien de afuera, carece de figura paterna. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente el ser humano busca una figura paterna. ¿Dónde encuentra la figura paterna generalmente una sociedad? En sus clases gobernantes. Ya. Vamos a abundar ahora en este aspecto, porque yo quisiera saber si Trujillo fue de alguna manera la figura paterna Correcto. de la sociedad dominicana con el nacimiento de la dictadura. Correcto. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Perfecto.